Misterios en el octógono. Las historias de seres legendarios o mitológicos no son desconocidas en Cádiz, donde entre otras está la archiconocida del hombre pez de Liérganes, con un claro vínculo con la tacita de plata. Vamos en busca de esos seres imposibles de esta bella provincia, destacando lo más misterioso y legendario del lugar. Y comenzamos este viaje por esos seres imposibles, empezando hablando de una criatura mitológica que era mitad pájaro, mitad humano, garras afiladas, con alas y especialmente feroces. ¿Qué nos puedes contar de este tipo de animal, Jesús? Bueno, las arpías, un animal mitológico que quizá tenga mucha relación con algunos antiguos animales de apariencia parecida y que a lo mejor entraban dentro de la mitología precisamente porque debía aprenderse algo de ellos, sobre todo para que no se sufrieran ataques, por lo menos por los más pequeños. Si nos vamos a la mitología, si nos vamos al escrito de este tipo de seres extraños, se decía que estas arpías en un principio representada como hermosas mujeres con alas, tenían un propósito, y es que Zeus las creó precisamente por un castigo que le impuso a Fineo. Fineo, bueno, traicionó de alguna forma a los dioses revelando a los humanos algunos de sus secretos. Zeus se enfadó y lo que hizo fue pues castigarlo, llevándolo a un sitio donde tenía un banquete en el cual podía comer lo que quisiera, pero cada vez que iba a tomar alguno de esos grandes, magníficos alimentos, llegaba una de estas arpías mucho más rápida y se lo quitaba. De tal manera que el castigo era constantemente ver la mesa repleta de alimentos y no poder coger ni uno solo. Según cuenta también esta teogonía, escrita por Hesíodo, fue precisamente uno de los Jasón, los argonautas, los que pidieron ayuda a otros dos héroes alados, Calais y Cetes, los cuales liberaron a Fineo de ese castigo, matando a estas arpías. Y a partir de ese momento pues Fineo le agradeció a los argonautas y a Jasón, indicando el camino que debía seguir para regresar de nuevo con sus familiares. La verdad que después de este relato, de esas mujeres aladas bellas pero malas, ha ido degenerando conforme ha pasado el tiempo. Comenzaron siendo cabezas de mujer pero cuerpo de halcón, con unas garras afiladas, unas orejas de oso, y a partir de ahí ha degenerado en lo que se conoce como el último de las imágenes de las arpías. Un ser monstruoso con una cara horrenda, horripilante, y que la verdad que cada vez que se se escuchaba la palabra arpía, quien la mencionaba veía como el horror estaba en los ojos de aquella persona que recibía esa historia. Como digo, todo esto tiene que ver precisamente con un poco la educación, no solamente la mitología, sino el hecho de no traicionar, como pasó con Phineas, y por supuesto que ha degenerado hasta nuestros días con ese término que se le conoce con algunas mujeres arpías, aquellas que tienen malas formas, malas artes y que se portan mal con los demás. Arpías y arpíos, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay una película que lo refleja muy bien, que tú lo has nombrado porque, bueno, da parte a la mitología, que es Jasón y los argonautas, no sé si os acordáis. Sí.
Que a mí me sigue entreteniendo cada vez que la veo, vamos, yo lo digo, es muy así, ¿no? Los efectos especiales no se pueden pedir una gran cosa, pero oye, pero a mí me bueno. resultaba divertida, y en las arpías, las que salen volando alrededor de Finea, pues son como las has descrito, es decir, que se corresponde con ese patrón, no dejándose llevar por la corriente de cine que luego surge de seres ya más feos, más monstruosos, con lo cual, bueno, pues se mantiene esa pureza de esos seres salados, esos seres malévolos que hoy estamos hablando. Que estaba pensando yo, lo de arpía, cuando se dice a una mujer es que es una arpía, ¿no? Porque a los hombres no se le dice... Yo lo estoy leyendo últimamente en redes sociales, en Twitter, sobre todo he leído ya varias veces arpío. Que digo, ¡guau! Claro, lo que es cierto es que como fue un ser Sí, una mujer mujer. alada, por eso es por lo que se denomina arpía. Pero que tengo la duda de que si lo de arpía es porque eres por lo horrorosa que eres o mala, verás tú que con malas va ideas. con el sentido de La maldad, mala. la maldad. Pero mala, nunca, sí, mala, nunca, sí. nunca se ha asociado al hecho de que sea una persona poco agraciada, ¿no? Bueno, a las brujas se le decían arpías y también se le representaban con esa cara, con la nariz aguileña, el tono de la cara verde Pero o también incluso porque negruzco. tenía la cosa de que volaban, ¿no? Claro, porque volaban también, o sea que se le asocia mucho bruja, arpía, y ahí ya pues toda la cadena de esa fealdad que tiene, se le asigna a la bruja, claro. De acuerdo a las crónicas de la época, ¿se tiene constancia real de algún ejemplar de arpía que haya sido capturado en la historia? ¿Y realmente ha habido arpías en Cádiz, José Manuel? Bueno, sí, fíjate, nos llega una crónica que además debe entenderse como una crónica histórica, porque en los tiempos, ahora os voy a hacer un poco el dibujo de la época, pues lo tenemos que en Chile, en la laguna de Tagua Tagua, en 1841, se vacía. ¿No? También se vació o se trató de vaciar la laguna de Guatavita para buscar sobre todo los tesoros que habían allá abajo. El Dorado, ahí está todavía, el Dorado, ¿no? Entonces, claro, decían que era que el cacique se bañaba allí y le soplaban el polvo de oro, y el tío se bañaba en polvo de oro, ¿no? Luego la verdad es que se descubrió, en el fondo, se descubrieron objetos de oro, con lo cual, oye, la leyenda tenía una parte de verdad, que es importante. Pero bueno, sí es verdad que eso fue en tiempos de la conquista, que también había mucho desconocimiento. El año 1841 no es para tener ese desconocimiento, simplemente, bueno, pues se draga aquella laguna, y cuando está vacía se encuentran a un extraño animal allí. Eso es lo que nos cuentan. Hay un conde, el conde de Provenza, quien posteriormente, bueno, Luis XVIII sería ese conde, el que luego daría el paso a gobernar Francia, y decía precisamente de la descripción de ese ser que medía unos 5 metros de alto. Unos 5 metros de alto es una casa de 2 plantas. 5 metros de alto por 7,5 metros de largo. Estamos hablando de alguien que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y se dice en la descripción, y os la leo textualmente: corpulento y con más de 3 varas de largo. Acotación mía, las varas sabéis que es un tipo de medida de longitud que se tenía en la época. Poseía 2 larguísimas colas que movía con mucha ligereza y fuerza. Utilizaba una muy flexible y llena de anillos para aferrar a sus presas, y la otra terminaba en flecha y que servía para matar. El cuerpo estaba cubierto de escamas por entero y se sostenía a través de 2
patas cortas y gruesas dotadas de potentes garras. Y esto lo contaban o se lo ponen en boca del que sería el propio Luis XVIII, rey de Francia. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí sí es verdad que sirve un poco para ir documentando casos de seres extraños, que bueno, luego seres extraños sí es cierto que se han descubierto y se descubren mucho a lo largo y ancho del planeta. Otra cosa es que se corresponde con una arpía, que eso ya será o no será. Pero bueno, es un poco la documentación que se tiene en concreto de esta y de lo que nos dice la historia, y ahora que la vamos a ir enlazando evidentemente con la tacita de plata, con Cádiz. Bueno, tengo entendido que su destino era Cádiz, que era a donde se le iba a mandar. ¿Qué más se le puede añadir a esa descripción? ¿Qué más se contaba sobre cómo era aquel ser monstruoso, Jesús? Bueno, la verdad es que tuvieron tiempo de verlo de una forma muy clara, o bien se lo imaginaron de una forma muy terrorífica. La verdad que ninguno de nosotros estuvo allí para poder ver qué es lo que ocurrió, pero bueno, tuvo que ser lo suficientemente importante o escandalosamente terrorífico como para describirlo de esta manera, porque decía que el rostro era humano, afín al humano, decía en ese relato. Tenía una boca muy grande en la cual se le veían unos dientes de 2 pulgadas. Estamos hablando de unos casi 5 centímetros y medio de largo aproximadamente, los dientes larguitos. La verdad que los dentistas tienen que estar muy contentos con este ser. Las orejas tan largas como las de un asno. No sé si por la forma o por la largura. No lo sé. 2 poderosos y bien torneados cuerpos similares a los de un toro. Bueno, a lo mejor había visto a alguien un toro de pie, pero yo creo que el cuerpo de un toro torneado, exactamente no está, pero bueno. Bueno, son fibrosos, rechonchitos, sí. Pero rechonchitos sobre todo. El cuerpo solamente era de 1 vara y media de medida. Y la cabeza, la coronaba una cabeza totalmente redonda. De esa, según dice el relato, nacía una melena muy poblada, muy grande, semejante a la de un león, con lo cual aquí ya es un poco difícil, se nos ha perdido la descripción de la cara y el cuerpo de ese ser, yo me perdí un poquito ya, que le colgaba hasta las patas con las que solía enredarse. Bueno, además poseía 2 alas enormes parecidas a las de un murciélago. Por eso la similitud con la arpía, si nos fijamos, 2 alas enormes, cara de persona, de hombre. Las orejas vamos a dejarla aparte, el pelo también. Los dientes nos podrían encajar también a la descripción. Solo falta las patas o pies, que en este caso no lo describe, pero bueno. Pero dicen que tenía una vara, ¿no? 1 vara y media. Vara y media de cuerpo, solamente el cuerpo. Que eso es, una vara es 80 centímetros. 1,5 metros de cuerpo. 1,20 m de cuerpo. Solo cuerpo, con lo cual las patas tendrían que ser muy grandes y también las alas con una envergadura suficiente como para haber apreciado que podía medir unos 5 metros de altura aproximadamente. De esa forma, decía el relato, que hacía muchísimo daño comiendo cuando un animal iba a beber. O sea, que tuvieron que estar agazapados para observar qué actos realizaba este bicho, lo que fuera un animal, no sé si se puede describir como un animal. Hasta que, con mucho silencio, lo esperaron 100 hombres con bocas de fuego, armas de fuego en definitiva, no sabe la descripción exactamente qué tipo de armas de fuego pudo ser, y le cogieron vivo. Y hasta ahí el relato que se cuenta de este ser que podría ser similar a una arpía mitológica. David, la prensa de la época escribió que el extraño animal fue embarcado con rumbo a España, teniendo el registro: salida de Cádiz de la arpía, un monstruo anfibio, para ser llevada ante el rey y la familia real de España. ¿Aquel monstruo imposible llegó finalmente a nuestro país? Pues mira, Pilar, tengo que decirte, y aquí a los 2 compañeros,
que deja de contar fábulas. Ese animal nunca existió y por lo tanto jamás llegó a las costas españolas. Y entonces, ¿qué fue todo esto, no? Porque claro, tanto que se escribió, como dice José Manuel, eso apareció en los diarios y demás, pues fue precisamente una propaganda que hizo los diarios galos, que valió pues precisamente para engrandecer al conde de Provenza. Que iba a ser rey. Claro. Tenemos que tener en cuenta que era virrey. Se llamaba Francisco Chaveiro de Manguius. El nombre de Manguius viene de un anagrama de Monsieur, ¿vale? Y el nombre de pila real era Francisco Chaveiro. De este hombre, de Francisco Chaveiro, era Luis Stanislas Xavier de France. Que bien me sale, ¿eh? Sí. Bueno. Yo no puedo con este nivel de colaboradores que tenemos aquí. Siempre destacó en el colegio, siempre destacó los idiomas. Sí, pero no el francés porque no lo di. El que sabe idioma le da igual. Era hermano del rey Luis XVI y, como digo, conde de Provenza. Evidentemente no fue una captura real, lo que se hizo de este animal, y tampoco existió tal regalo a lo que era la monarquía, como estamos diciendo, española, de esa arpía de Tagua, ¿no? El Journal General de Francia era responsable de haber hecho todas estas afirmaciones que se estaban haciendo sobre este animal, sobre la llegada de este animal a España, y evidentemente esto provocó que la noticia final de que esto no era así, que no era un animal real, pues imagínate el pueblo galo cómo se puso, ¿no? Todo era echarle las culpas ahora a la prensa española, que había sido la prensa española la que había dado la noticia, cuando la prensa española no sabía absolutamente nada del tema. El caso es que a partir de ese momento pues se comenzó a culpar a este hombre, al conde de Provenza, e incluso se empezaron a hacer caricaturas con ese cuerpo de esta arpía y con la cara de María Antonieta, esa mujer que finalmente pues fue reina de Francia, que no fue querida en absoluto por el pueblo y que todo el mundo ya sabe cómo acabó, con la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Que de hecho, fíjate que de las muchas caricaturas que hay de las arpías y demás, lo que antes comentaba Jesús, que servía un poco para identificar a una arpía, en este caso una mujer con una determinada maldad, era por esos dibujos también que figuraban de ese cuerpo horroroso, casi de un depredador, y la típica cara de María Antonieta con el tocado, es decir, sirvió un poco, la caricatura sirve para luego alimentar lo que iba a venir después socialmente, pues ya hay que ponerlo en el contexto social para entender, ¿verdad? Puso de moda hasta un peinado, ¿eh? Totalmente. Puso de moda, y aquello, y incluso afirmaciones que no eran ciertas, como aquello de si no tienen pa' que coman pasteles, que nunca llegó a decir María Antonieta, pero como había que decir que era muy mala, pues también porque era austriaca y en fin, era austriaca. Todavía había que buscarle algún defecto, ¿no? Digo yo. Sí, como justificante para... Había que buscarle algún defecto. Para eso, para cortarle la cabeza. Además del hombre pez del Lierganés en Cádiz, también se habló de sirenas que sorprendieron a los gaditanos en diferentes épocas. Jesús, ¿dónde se puede encontrar esa primera crónica de sirenas en Cádiz? Bueno, la primera la podemos encontrar en Plinio el Viejo.
el cual ya habla de Gades y de las historias que siempre se han contado sobre sus profundidades y que han llegado hasta nuestros días. No sabemos bien si porque los marineros de la costa querían asustar en algunos casos al resto de la competencia con ciertos lugares donde podría haber sirenas malvadas para pescar solamente allí y evitar la competencia, o bien porque, como se suele hacer con los cuentos y que ya hemos comentado aquí anteriormente, siempre tiene una moraleja para intentar alejar a aquellas personas, sobre todo los pequeñines, de ciertos lugares que son peligrosos, como puede ser en este caso el mar. Sea como fuere, las historias siempre han dado ida y vuelta en Cádiz, y como decía, Plinio el Viejo contaba en algunos relatos que decía que tenía autores y testigos, sobre todo caballeros, que resplandecen en la orden de caballería, los cuales aseguraban que en el mar Océano, y qué bonito este término, cerca de Gades, pues caminando durante una noche oscura, habrían visto a un hombre marino que tenía toda la semejanza con un hombre, pero cuya piel, llena de escamas, y cuyo aspecto era más bien precisamente de las profundidades. Era tan grande y pesado que cuando se montó en la nao, la escoró hacia el lado donde estaba, y decía que si seguía mucho tiempo en ella, esta trastornaba hacia el fondo y por lo tanto pues podría llegar a hundirla. No dice si realmente se hundió alguna nave por culpa del peso de este ser o no. Lo que sí asegura es que algunos pescadores pues le contaron a ese Plinio el Viejo lo que habían visto en sus barcos. También Glauco, autor de Ovidio, en el capítulo 13, dice que habría visto a un pescador griego llamado Antedonte, que en las costas gaditanas habría comido algún tipo de hierba especial, la cual le hizo tal transformación en su cuerpo que sintió la necesidad de irse al mar, tirarse, y a partir de ahí, como si fuera el hombre pez de Liérganes, ya formó parte de los mares, como si fuera una sirena. De hecho, este autor insiste en que vieron cómo sus piernas se perdieron para aparecer una potente cola y tener todo el aspecto, en ese caso, de una sirena masculina. Un sireno que decimos, pero es que ese término no se utiliza. Se utiliza sirena masculina en este caso, un tritón. Se le llama. Se podría ser el tritón. Eso. Y le empezó a crecer una poblada barba, en este caso de color verdoso, que era el mismo que la hierba que habría comido. Por lo tanto, pues bueno, ahí en la costa de Cádiz, como vemos, hay tantos misterios como los queramos buscar, y precisamente este es uno de los grandes misterios. Lo que pasa que entre el relato de Plinio el Viejo y el de Glauco, el autor de Ovidio, hay una cierta diferencia temporal, y sin embargo hay una similitud en el relato, salvo por un detalle. En el caso de Plinio, a pesar de que esta persona tiene aspecto humano y el color es más propio de los mares, tiene piernas. Y en el caso de Ovidio, también tiene aspecto humano, el color es apropiado con el mar, pero desaparecen las piernas para aparecer una potente cola. No se sabe bien si lo que relatan los dos es el mismo personaje. En este caso, Plinio el Viejo simplemente lo que hizo alusión es a que este ser se montó en esa barca y la escoró, y algunos cuentan que tenían piernas, o él lo dio por sentado que tendría piernas, y sin embargo Ovidio vio que no, o al contrario, que Ovidio se inventó una cola para un ser que supuestamente podría ser humano, de color verdoso, y que estaría en los mares, y en este caso Plinio es el que tiene razón. Da igual lo que sea, si uno y otro tuvo razón, lo interesante es que se acercan y mucho estos dos relatos a la hora de describir un mismo personaje con unas características muy similares, y que los dos proceden del mar. ¿Y de Cádiz? De Cádiz. De Cádiz. Quiero decir que hay muchas veces, por ejemplo, la sirena es común en un montón de lugares, no es exclusivo, Sí, ¿no? sí, de Cádiz. En este caso, ¿este personaje sería exclusivo de Cádiz o De también? Cádiz. Es que los dos
lo sitúan en la costa de Cádiz. Sí, pero me refiero que si no hay ninguna otra latitud en la que se hable de un personaje con semejantes características. Sí, los hay. Y de hecho el relato mitológico, las sirenas y los tritones pues están ahí. Sí, pero me refiero a... perdón. No. Como en este caso, que esta mención tan precisa, que es exclusivo de Cádiz, sí, ¿no? A eso me refiero. Históricamente, hasta ahora mismo, el único relato vivo quiero decir escrito, que se pueda recoger sobre este tipo de seres. Después hay muchas historias que se cuentan de boca en boca, tradiciones, mitos, pero que se haya escrito en estos dos casos, en dos autores distintos, es el primero que se da. Y con otra historia que también nos encontramos, la de Peje Nicolau, que ha circulado por todos los puertos marítimos del mundo. Por ejemplo, esta historia es como mucho más internacional, digamos, pero con la salvedad de que se adaptaba a los gustos locales. Pero los puertos gaditanos, José Manuel, ¿qué se solía contar de este otro ser sirénido? Pues nos vamos a encontrar, fíjate, con un apartado que quizás también es muy desconocido, porque es una historia que ha circulado por muchos puertos, la típica historia de marineros, ¿verdad?, y de puerto pesquero, en los cuales, bueno, cuando se llegaba, pues se circulaba y se comenzaban a cambiar, a intercambiar mercancías e historias. Eso era algo normal. Y entonces, bueno, la historia iba viajando poco a poco, y al ver que iba viajando, pues se iba cambiando en función de los puertos donde llegaba. Es una historia que además también se cuenta en Cádiz, y se decía que en el siglo XVII, bueno, pues surge un animal, o un ser mítico, que le decían Peje Nicolau, que era mitad hombre y mitad pescado. Es decir, era como antes decía Jesús, un sireno, un tritón. Entonces se consideraba en la época que verlo, bueno, pues podía ser, dependiendo del puerto, de mal o buen presagio. Normalmente no era bueno. Y se decía que había nacido en las playas de Rota, de la ciudad gaditana, de la localidad gaditana, y según las crónicas de la época, su padre pues habría tenido un romance cuando faenaban alta mar, y lo tuvo con una sirena, y de aquella unión casi contra natura de una persona con un ser del mar, pues surgió aquel hijo, ¿verdad?, y que fue abandonado por el padre en una cueva, donde al parecer el chico sobrevivió porque tenía una gran capacidad de adaptación, también al fondo marino, donde podía respirar tanto dentro como fuera del agua. Y Peje Nicolau, bueno, pues comenzó a dejar, no viajar, sino buscar lo que era el alimento, y evidentemente pues hoy estaba en un sitio pero mañana podía estar en otro, y por eso era visto por diferentes barcos pesqueros, que todos ellos, cuando veían algo asomar del agua, una cabecita, y que aparentemente no debía estar allí, decían que era Peje Nicolau, es decir, aquel ser que habría nacido de la unión de un hombre con una sirena. Y bueno, es curioso porque también en Cádiz se habla precisamente de este extraño, de este misterioso ser, que de alguna forma lo que nos debe de llevar nuevamente es a pensar en si realmente, primero, en qué estaban viendo, los segundos en la creencia de estos tipos de seres que en la época, estamos siglo XVII, siglo XVI, incluso XVIII, claro, aún se pensaba que había animales de este tipo, animales casi o cuasi mitológicos por nuestras aguas. Y un ejemplo, por ejemplo, es este del Peje Nicolau.
Realmente, si empiezas a tirar del hilo, te encuentras con tantas historias que, bueno, podríamos estar aquí todo el programa, ¿no? Hablando de historias, de leyendas, y la leyenda se extiende ahondando en la relación entre el ser humano y la sirena, así como de extrañas anomalías temporales. ¿Qué pasó, Jesús, como para destacar este aspecto de la leyenda? Bueno, pues pasaron varias cosas. La primera es que además se cuenta que al parecer este ser desaparece en una cueva submarina durante 100 años al menos, y cuando regresa a un invierno habla precisamente de una ciudad submarina que además está cerca de las costas gaditanas, podemos acá. Me creía que iba a decir que hablaba balleno. Podría haber hablado perfectamente balleno, pero no es el caso. Allí dice que se contaban historias fabulosas sobre los seres que estaban allí abajo, que incluso era un paraíso submarino, que allí la gente bailaba y cantaba todo el día. Se habrá perdido aquí por la feria de algunos de los lugares, ¿no? Porque desde luego no sé, pero la verdad que contaba historias fabulosas y maravillosas sobre ese paraíso submarino que estaría cerca de Cádiz. Pero aunque no hay texto escrito alguno de esta historia, que ya podría ser una fábula, sí que hay algunas referencias en textos muy importantes, y por eso por lo que tenemos que poner un poco en cuarentena el hecho de la existencia de este peje Nicolau. Y veréis por qué. El primero aparece en Don Quijote de la Mancha, parte segunda, capítulo 18, y dice así. Dice Quijote: entre otras menudencias, digo que ha de saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolao. Ya hace una referencia a Cervantes en esta obra. Por lo tanto, o bien era tradición popular muy arraigada en la zona, hasta el punto que le llega al mismísimo Cervantes, o algo de visos de realidad tenía que haber a la hora de haber visto un ser y haber hablado con él que podría tener características marinas y que llamaría la atención precisamente por la diferencia que tendría frente al resto de los humanos. Segundo, aparece en la historia de este pez Nicolás, en la obra Criaturas del Más Allá de la serie Mundo Insólito, y dice lo siguiente: cuentan en sus escritos Joviano Potano, Alejandro de Alejandro y Pedro Mexía el caso de pez cecola o peje Nicolao. Ya tenemos otra referencia, en este caso un libro, bueno, cuasi histórico. Se hablan de eso, el Mundo Insólito es una especie como de relatos de hechos forteanos o de animales forteanos, pero de todas formas también aparece en esta otra narración. Y hay otra más, la tercera, siglo XII. Walter Mapes, un inglés que había vivido en Italia, y además Raymond Jordan, un poeta provenzal, que describió también a este pez, a este Nicolás pez el buceador, el cual se decía que estaba acostumbrado a vivir en el agua, que además fue capturado, que fue llevado ante el rey Guillermo de Sicilia, que este lo tuvo allí como si fuera una diversión para él, pero que como no estaba cerca del mar, al final languideció y falleció. Se decía precisamente de este ser que era capaz de predecir las tempestades por su relación con el mar, quizá porque tenía mucho más conocimiento del que tenían incluso algunos marineros, o tenían algunos marineros de aquella época. Por lo tanto, cuando, como solemos decir aquí en el programa, cuando el río suena, agua lleva, y son demasiadas piedras las que se suenan en este caso en ese río como para pararse a pensar un poco qué tipo de ser es el que vieron todas estas personas para describirlo de forma tan precisa, igual que pasó con el anterior, con el caso de ese tritón gaditano. Siempre intentamos llegar al fondo de las leyendas para saber si tienen algún vestigio de realidad. David, ¿se pudo descubrir algo más sobre Pepe Nicolau? De peje Nicolau. Peje Nicolau, sí, Nicolau. perdón.
Pepe para los amigos. Pepe para los amigos. Sí. Pues nos tenemos que ir a 1210. Fíjate que nos vamos antes de la historia de Nicolao. Y es que Gervasio de Tilbury alude a un Nicolás que era originario de la costa de Apulia y que pedía aceite a los pescadores para descender más fácilmente en el agua. Y esto no es extraño. El mismo Plinio el Viejo, que ya hemos nombrado por aquí esta noche, pues habla de los buceadores romanos que descendían para combate en el mar, pues se llenaban la boca de aceite y la iban expulsando poco a poco para que de esta forma les facilitara lo que era la visión bajo el agua. Pero claro, en la segunda mitad del siglo XV aparece la existencia de un hombre que se llamaba Nicolao, que era siciliano, que era natural de Catania y que sus habilidades eran precisamente el nado, o sea, el nadar, ¿no? Pero tenía tantas habilidades que pasaron a llamarlo Peje Nicolao, pez Nicolás, que es lo que significa, o su diminutivo, Peche Cola, ¿no? Claro, si estamos hablando que aparece constancia por escrito que existe este hombre, entonces quizás las historias que se cuentan de él sean real, ¿no? Y es que se tiene por escrito y se decía que Nicolao era capaz de meterse en el agua y permanecer 1 hora bajo el mar, bajo el agua, sin salir. Es decir, imaginaros hoy en día aguantar la respiración bajo el agua. Bueno, yo creo que aquí el que más, el que menos, llegamos al minuto, sí, ¿no? Al minuto sí llegamos. Al minuto llegamos, pero vamos, ya a partir de ahí empezamos a poner en azules. No nos vamos a poner verde, pero vamos, azules sí nos ponemos. Era tal la superioridad que tenía nadando que era capaz desde la orilla meterse en alta mar, llegar hasta los barcos que estaban allí, subirse al barco y bueno, después de haber comido con los marineros, si algún marinero tenía algún mensaje que darle a su esposa o algún familiar que estuviese en tierra, pues se lo decían y Peje Nicolao iba a contarle estas historias a esos familiares. Esto le llega a estos prodigios de este Nicolao, le llegas a los oídos del rey Federico de Nápoles y de Sicilia, y él mismo quiso comprobar que todo esto que se contaba de Nicolao era real. Bueno, pues este hombre decide coger a Nicolao, llevárselo a un famoso remolino, el remolino de Caribdis, que es el sitio más angosto en el estrecho de Mesina, y en el barco dijo, allá va, y le tira una copa de oro al mar. Claro, la copa de oro evidentemente se hundió, ¿no? Y le dijo, si eres capaz de cogerla, la copa es para ti. Nicolao no se lo pensó, se tiró al mar y después de 45 minutos, evidentemente Nicolao salió con esa copa en la mano. El rey, pues imagínate, alucinaba, ¿no? con esta proeza que había hecho este hombre, y le pidió que le contara historias de debajo del mar, de lo que había visto en este lugar. Peche Cola empezó a contarle que había visto cuevas, cavernas profundas donde había monstruos marinos y había moradores. Bueno, el rey se entusiasmó tanto que le dijo, oye, te tiro otra copa más de oro y si la coges, también es para ti.
Pero Pechecola algo vio ahí abajo que no le gustó y dijo que no. Para ti. Pero claro, el rey estaba en su empeño de que quería ver si este hombre era capaz de sumergirse nuevamente durante tanto tiempo, y no tuvo mejor cosa que una bolsa llena de monedas de oro, tirársela también al mar. Ya era muy goloso, ¿no? Y ya era demasiado goloso eso. Junto con la copa, junto con ese cáliz, y Pechecola se lanzó al mar y nunca más se supo de él. Nunca más. Hasta luego, Lucas. Así que ahí acabó la historia de Pechecola. También en Cádiz se narraba la leyenda de dos hermosas sirenas que embrujaban a todo el que las escuchaba. Ahí estaban, ¿no? Están esos cantos de sirena, ¿no? Sí, famosos, Ulises, sí. En fin, todo esto está pues en torno a esa posibilidad, ¿no?, de cómo te embaucan, ¿no?, esos cantos de sirena. ¿Qué se sabe y qué se cuenta de ella, Jesús? Bueno, pues es el antropólogo Eduardo Arboleda, el cual pues cuenta una leyenda que también es de Cádiz, que además nos habla precisamente aquí habría que buscar la dualidad, porque no saben, yo cuando leí el relato no me queda claro si esto era positivo o negativo, pero era una especie como de flautista de Hamelín hecho mujer, y que además embelesaba con sus cantos tanto a los gaditanos adultos como a los pequeños. Cuenta así: estas sirenas embrujaban con su dulzura a los gaditanos, a todos los que pasaban por el paseo y que además escuchaban sus cantos. Pero los embrujados se reunían alrededor de ellas por las tardes generalmente y por las mañanas temprano, y ellos no parecían estar mal, sino todo lo contrario. Parecían gozar de felicidad cuando estas sirenas cantaban, y de hecho eran muchos los que cada vez que se reunían por las tardes y por las mañanas iban en busca de sus hijos para traerlos a escuchar los cantos de esas sirenas, para poder vivir esa felicidad que se supone que tenían estas personas. Algo que era extraño. Una vez que dejaban de cantar, los gaditanos dicen que se volvían, iban a los distintos lugares, que incluso algunos de ellos se iban a la plaza de la mina a comer su caballita, pero que era como si hubieran recibido una dosis de felicidad extra que les hacía pasar el resto del día totalmente bien. Dice el relato que un buen día llegó un brujo a la ciudad y, celoso de esta belleza y de esta felicidad que adquirían los gaditanos por la belleza y por el canto de estas sirenas, decidió hacer una serie de pócimas y, engañando a una de ellas, se la dio, y ésta falleció. Lógicamente, para los gaditanos que estaban embelesados por estas sirenas, les causó muchísimo pesar. El brujo aseguraba que lo que hacían estas sirenas era mal, estaba mal, porque de alguna forma embelesaba a los gaditanos, los hipnotizaba. Pero claro, ellos decían que da igual, se sentían bien, se sentían a gusto, estaban contentos mientras que estaban escuchando esos cantos de esas sirenas. El brujo, al escuchar esto, enfureció mucho más, realizó una segunda poción y fue a matar a la segunda sirena. Y casi lo intenta, si no llega a ser porque un caballero lo detiene. Casi al instante de lanzar esta pócima contra la sirena, la consiguió lanzar y la hirió. No llegó a matarla, pero la hirió de muerte. La sirena se supone que se metió en el mar y nunca más regresó. Se cuenta que desde entonces los gaditanos cayeron sobre todo los que veían estas sirenas, cayeron en tal depresión que muchos se fueron de Cádiz y otros se veían deambular por la ciudad con la mirada perdida, como deseando recibir esa otra dosis de felicidad, pero sabiendo que ya iba a ser imposible porque las dos sirenas, una había muerto y la otra posiblemente también a manos de este brujo que fue detenido. Es un relato antropológico muy bonito y que además pues habla en este caso de, bueno, ahí busquémosle la moraleja positiva o negativa, porque bueno, estaban embelesados e hipnotizados por una sirena, pero esa hipnosis les daba una pequeña dosis de felicidad. Por otra parte podrían decir, bueno, es que esa felicidad era dependiente de dos seres mitológicos que aparecían desde el mar.
Y otros podrían decir, bueno, pero déjame que sea feliz aunque sea mirando unas sirenas por la noche y por la mañana, que al menos, oye, mi dosis de felicidad diaria me viene muy bien que me la den estos seres. No sé, es un relato que me cuesta trabajo encajarlo y darle una moraleja positiva o negativa. No sé exactamente realmente cómo. No tenía nada de malo, ¿no? El hecho de que, bueno, vale, que les hipnotiza, que se quedan, que no se queda ahora con el teléfono ahí pillado. Sí, pero de alguna forma también hablan algunos que esa felicidad era postiza porque dependían de la presencia de las sirenas para continuar, con lo cual estaban de alguna forma hipnotizados por ella y eso podía tener también un carácter negativo. En fin, es que de verdad, si nos ponemos a leer este relato, es uno de los pocos que te deja pensando un rato muy grande y al final dices que no llego a ninguna conclusión, ni positiva ni negativa. No consigo ver la moraleja de esto. La moraleja de la historia, ¿no? Bueno, hemos dicho en varias ocasiones que toda leyenda contiene el germen de la verdad. En vuestra opinión, en un pasado, José Manuel, ¿pudieron existir seres de características similares a las sirenas? No. No, me lo he pensado, me lo he pensado. No, porque de hecho... Que dicen que cuando el río suena, agua lleva. Sí, pero... Y la verdad es que son tantos lugares en los que se hace referencia a estos pero en seres. Muchos lugares que se ha hecho referencia a estos seres, fíjate, Pilar, que luego se decía, no, es que asomaban su cabeza por fuera del agua y muchas veces eran focas que sacan su cabecita. Joder, y tú la ves, tiene sus dos ojitos, su verdad, y bueno, daba la impresión, pero luego se descubría que no era, ¿no? Luego nos hubiera llegado algo. No, lo que no nos podemos dejar llevar es por documentales tipo sirenas, sensacionalista, ¿no? ¿Verdad? que bueno, lo iba a sacar, claro, pero porque eso fue lo que reavivó un debate que en teoría es absurdo. Bueno, acuérdate que lo reivó aquella aparición de aquella escultura que realizó un chico en una playa, no me acuerdo de dónde. Sí. Y que dio la vuelta al mundo como Dios, una sirena. O la broma de uno a otro, que uno movía así la patita, que llevaba como una especie de cola y era un montaje, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquel documental que era un docu-reality, es lo que se llama un docu-reality, que es poner a David como actor y decir, David, ahora tú tienes que decir que eres científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que en Cantabria has pescado una sirena. ¿Sí? Y él se ponía, y sí, estuvimos allí, pescamos una sirena con la ojerilla, con las lagrimitas, y le da credibilidad, y luego tú lo estás viendo y dices, es que hay un tío que son docu-reality, ¿no? Nos hubiera llegado algo. Hay mucha mitología metida, hay mucha leyenda, hay parte de observaciones que se confundían con el mito de la sirena, porque siempre ha sido muy evocador, pero claro, realmente de ello, constatado científicamente, no tenemos nada. Por lo tanto, si no tenemos nada, pues no existen. Jesús. Bueno, es cierto que sirena como tal, no, pero ¿qué pudieron ver aquellos seres del pasado, aquellas personas del pasado para que realmente describieran unos seres marinos de una manera tan similar los unos con los otros, con una ligera diferencia de detalles? ¿Qué pasa? ¿Que todos bebieron de la misma fuente y decidieron decir, vamos a plagiar a fulanito de tal y vamos a crear decenas de historias repartidas por todo el mundo de seres que aparecen del mar, que cantan, que son capaces de hipnotizar, o son capaces de salir y hablar con los humanos, todos un montón a la vez y a lo largo del tiempo? Hombre, como relato queda bonito, pero también podría haber quedado bonito si se hubieran fijado en Hansel y Gretel, o no sé, por ejemplo en Purgarcito, o yo qué sé, en cualquier otra historia del pasado que sí tiene también pues eso, un recorrido histórico importante. Yo creo que algo tuvieron, hasta un tiempo por supuesto prudencial, unos siglos atrás, algún tipo de ser extraño tuvieron que ver, y muchos durante algún tiempo, y que lo describieron todos como un ser marino extraño,
y que a nuestros días pues todavía no lo hemos visto. Quién sabe si lo veremos. Hemos dicho en muchas ocasiones que los mares todavía están por explorar una gran parte de ellos, y hasta hace pocos años nos escandalizábamos porque decíamos que no existían los calamares gigantes y habían pescado ya 3 o 4 hace una década o década y pico, que han pescado ya hasta en otros días unos cuantos. Ahí están los calamares gigantes. ¿Habría algunos más? No lo sé. ¿David? Pues estoy un poco de acuerdo con ambos. Primero, pienso que el tema de sirenas como tal no. También es cierto que muchos pescadores y demás que confundieron las belugas con las sirenas, ¿no? Esas hermosas ballenas, delfines, no sé cómo definirlo, ¿no? Es una mezcla entre uno y otro, de ese color tan blanco, ¿no? Y con la luz de la luna, pues evidentemente pues resaltan aún más en el mar, ¿no? Pero por otro lado, claro, te pones a pensar en personas que si existieron como tal, este hombre Nicolao, ¿no? Por ejemplo, del que hemos hablado, que tenía esa capacidad de nado, ¿no? Bueno, hasta hoy en día tenemos nadadores que son capaces de cruzar el estrecho a nado, ¿no? Que evidentemente, oye, son unos cuantos de kilómetros y con una fuerza del mar hacia un lado y hacia el otro que supone un gran esfuerzo para ese nadador, ¿no? Porque no en aquella época existir personas también que tuviesen esas capacidades, ¿no? La verdad es que es difícil de cantarse y ya te digo, la sirena como tal, esa imagen que tenemos de esa mujer medio mujer, medio pez, yo no lo veo, porque como decía José Manuel, no existe científicamente nada que podamos decir, oye, pues aquí existe algo que pueda ser derivado de ello, ¿no? Pero sí es verdad que personas que tuvieran capacidades extraordinarias en el mar, claro que sí. Ya. Bueno, este tema ha provocado algunas reacciones entre nuestras hermosas y hermosos. Voy a ver si soy capaz de extraer algunas para comentarlas a posteriori, pero sí decir que Juan Mariano Sayago Alonso dice: sorprendente, mitos o leyendas, quién sabe, la vida es pura sabiduría. Y también este mensaje que nos deja Chu Ibáñez dice: alucinaciones de barcos que llevaban mucho tiempo navegando, la mente puede realizar todo, cierto que sería maravilloso, mitología, ¿verdad, no? Quizás sí, puede ser producto y es de cierto, y es totalmente cierto lo que dice nuestro oyente, porque cuando una tripulación lleva mucho tiempo metida en el barco, es lo que os he comentado antes, una foquita asoma la cabeza y oye, puede pensar que es una persona que se está allí bañando, y si se mueve con ligereza desaparece una sirena. Es lógico de pensar. Y claro, Ángel López dice: o pudieron ser reales lo que vieron, o menuda era la papa que llevaban. Ahí dejo eso. Bueno. El caso es que son leyendas de seres mitológicos que siempre tienen un pozo de verdad. Tal vez eran animales marinos que fueron divisados en la costa muchos siglos atrás y se les denominó sirena, o simplemente una forma de ahuyentar a los marineros de las proximidades de aquellos puntos en los que podían existir arrecifes, aunque pocos saben la mecánica por la que surge una leyenda. Son muchas las enseñanzas y moralejas las que nos dejan allá y de las que cada uno pues debe hacer su propia interpretación.